Muy buenas noches, bienvenidos hermanos del mundo entero a la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega. En la hora del conocimiento universal, en la hora de la maravillosa escritura telepática o divina ciencia del Cordero de Dios o divina ciencia celestial, vamos a compartir en esta noche un programa más con el agradecimiento pleno a quien le debemos la vida, la existencia y todo. Que nos enseña, siendo la inmensa bola de fuego depuradora, la sucesión eterna de los números, el número 318 de la Divina Justicia, que esté en todas partes, en lo más microscópico, en lo gigantesco, en las ideas humanas, está en la misma relatividad de ellas, está en los libres albedríos, está en las 318 divinas virtudes vivientes del Espíritu, está arriba como abajo, está en la materia, en el espíritu, está en la vida y en la muerte, está en el todo sobre el todo, está en lo pensado y en lo impensado, está en lo imaginado y en lo inimaginado. Su divina esencia es divino fuego. Todos tenemos su divina herencia, todos poseemos temperatura, poseemos electricidad en nuestros cuerpos. Que su divina creación no tiene ni principio ni fin, mas cada hijo tiene principio y un destino, dentro del principio que es el Divino Padre. Están los principios relativos de mundos y criaturas, y todos los principios tratan de alcanzar al principio de nuestro Divino Padre Celestial, de nuestra Divina Madre. Desde el mismo instante en que el Divino Padre dijo hágase la divina luz y la divina luz fue hecha, fue una de las infinitas veces que lo dijo, que pronunció las divinas palabras cuando ordena a las lumbreras solares expandirse y crearse. Bienvenidos hermanos, vamos a compartir con ustedes un programa sobre lo que nuestro Divino Padre Eterno, a través de la divina revelación Alfa y Omega, nos habla sobre el naturismo, nos habla del cambio de alimentación hacia una nueva era, donde se respete la vida de nuestros hermanos menores, una alimentación vegetariana y el naturismo, pero auténtico. Quiero empezar con una de las hermosas divinas leyes, y más aún más profundo será el desarrollo que en su momento se estará dando a conocer, ya que constituyen pues órdenes telepáticas, el juicio intelectual de Dios para esta generación y todo un desarrollo en un divino pergamino o rollo telepático. Divina Ley 2493. Entre la espiritualidad de cada uno y la alimentación elegida existía una íntima relación. Para poder haber logrado la más elevada espiritualidad en la prueba de la vida, la criatura humana debió de tener limpio en todo instante su cuerpo de carne. Era la única manera de lograr el más elevado puntaje de luz en espiritualidad. Los que comieron carne o cadáveres jamás lograron la espiritualidad necesaria como para poder volver a entrar al reino de los cielos. Para poder lograr la más elevada espiritualidad había que ser naturista. Para poder lograr la más elevada espiritualidad había que ser naturista, porque lo salido de las leyes naturales es del reino de los cielos. Lo salido de cadáveres no es del reino de Dios, porque en el reino del Divino Padre Jehová no se conoce la muerte. Una espiritualidad era más perfecta y más completa cuando el interesado tomaba en cuenta lo de adentro y lo de afuera, la virtud y la molécula de carne. Para poder entrar al reino de los cielos no hay que tener ni una molécula de carne sucia, ni una molécula de idea generada sucia. Imagínense, hermanos, las ciencias médicas del futuro, porque nuestro Divino Padre Eterno nos dice: la ciencia, el conocimiento de los hombres tuvo su tiempo. Todo conocimiento humano tuvo su tiempo.
Toda ciencia médica humana tuvo su tiempo. Ahora se impone el conocimiento de Dios, la ciencia de Dios. ¿Quién sirvió a quién? Que espere todo de quién sirvió. Por ejemplo, hermanito, las ciencias médicas. En el mundo hay tantos intereses como una de las tantas entidades realmente que se conoce en el mundo, la Organización Mundial de la Salud, que muy por el contrario de proteger la salud, conservar la salud, velar por la salud de los pueblos, hace lo contrario. Promueve en cierta manera una despoblación al, por ejemplo, difundir lo que ahora se conoce como las vacunaciones, donde se encuentran elementos muy perjudiciales en la salud humana y si ya tiene alguna deficiencia el ser humano, lógicamente fallece. Se encontraron sustancias como la gonadotropina coriónica, se encontraron restos mercuriales, se encontraron el grafeno, se encontraron tantos elementos inadecuados que en vez de ayudarnos es más nocivo a la larga. Por ello, realmente entendemos ahora de que estas entidades son realmente al servicio de las grandes transnacionales, de los que tienen en su mente despoblar la humanidad y enriquecerse, ¿no?, con la salud de los pueblos. También podemos ver, por ejemplo, cuántas organizaciones, incluso privadas, como la Rockefeller y otras, la Organización Mundial de la Salud y otras entidades donde premian cuando ellos hablan, pues si hay investigaciones científicas en el mundo, darían pues una cantidad de dólares y lo demuestran a través de las ciencias médicas integrativas que proponen curaciones fantásticas y maravillosas. Y no les dan importancia porque dicen esto realmente es efectivo y lo que ellos quieren es que no sea efectivo, que les sirva para enriquecerse más a costa de la salud de los pueblos. La realidad es eso, es como por ejemplo el Pentágono. El Pentágono a nivel, digamos, terrestre se dedica a generar conflictos, guerras entre países hermanos. Y si no los hay, empieza a promover, a mandar sus mercenarios, a desestabilizar economías, desestabilizar gobiernos y empiezan pues lo que se llama pues los enfrentamientos. Y ellos pues en su actitud demoníaca no, digamos, tienen una conciencia y lo cual venden sus armas, elementos de represión a los pueblos. Y esto es lo que hace el Pentágono, porque jamás un pueblo odia a su pueblo. Pueblo, siendo en divina ciencia celeste justicia, busca la igualdad, la fraternidad. Así las organizaciones como por ejemplo, ¿cuántas veces han visto escándalos en la ONU? Los llamados cascos azules que iban pues a diferentes lugares para supuestamente ayudar a las personas, supuestamente ayudar a los pueblos, cuando se veían mafias, muchas veces incluso pagar para que sean, digamos, protegidos en un refugio, o muchas veces pues realmente tienen en diferentes lugares locales lujosos y sin embargo no hay economía para ayudar a los demás. Esto realmente es una usura. Es como la religión que pide dinero para ayudar, dice, ¿no? Denme dinero para ayudar. Cuando ellos, ese dinero, parte de eso llega a sus bolsillos y lo que sobra para los demás. Y el mundo no se da cuenta. Imagínese de dónde salió el Banco Ambrosiano que fue absorbido por el IOR, que es uno de los bancos más corruptos en el Vaticano, en el cual cuentas enumeradas lo tienen sacerdotes, porque nadie puede poner así una cuenta, y se encontraron cuentas enumeradas en favor de la mafia italiana, de la mafia rusa, del lavado de dinero, del narcotráfico, de la prostitución. Realmente es escandaloso. Millonadas y millonadas se pierden y no se sabe por dónde. Las escuelas, los hospitales que
precisamente manejan cardenales, obispos y todo. Hay una mafia que realmente, con justa razón, en el pasado de la tierra, viendo el futuro, les dijo cuando entró al templo de Jerusalén: me embarga el celo de mi padre, mi casa no es casa de negocios, mi casa es, dicen ustedes, de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones, ¿no? Todo se paga, para bautizarse, para casarse, todo es dinero. Y antes, con la maldita Inquisición, imponían pues pensamientos en el cual daban sus riquezas para que ellos obtengan la aparente felicidad en el reino de los cielos, o el perdón. Y eso era pues realmente manipular sus pensamientos, como muchos lo hacen. Porque así como hay manipulación arriba, también lo hacen abajo. Bien, con esta reflexión vamos al tema que hemos escogido el día de hoy sobre las ciencias médicas integrativas, y que le hemos llamado, por ejemplo, un primer paso de hacer una reforma de nuestras vidas. ¿Por qué? Para saber lo que es bueno, para seguirlo, para practicarlo, y lo que es malo, para evitarlo. Por ejemplo, debemos comprometernos a pensar y actuar con calidad. Si, por ejemplo, vemos un horno de microondas que ioniza nuestros alimentos y altera nuestras células, pues no debemos utilizarlo. Para usted, el comerciante, le dirá: es una maravilla, no tiene ninguna situación inocua en la salud, y esto no es cierto. Porque la pieza radioactiva que tienen los hornos de microondas alteran las células de nuestro cuerpo en, digamos, favorecer el desequilibrio celular. Y si hay una tumoración, lo empeora. Entonces, actuar con calidad, porque la calidad es vida, es realidad, la verdadera realidad. Una cantidad, por ejemplo, alimentos transgénicos en gran cantidad, sin calidad, es una ilusión y es insostenible. La calidad es lo integral, lo puro, lo bueno, lo natural, lo auténtico, lo genuino, lo humanístico, o que está bajo un ordenamiento de Heráclito también. El orden, lo que es susceptible al reciclaje o la reutilización, lo económico, lo santo, ¿no? Entonces debemos comprometernos no solamente por digamos, al azar, o bueno, pues superficialmente. El ser humano solamente lo hace por cumplimiento, ¿no? Cumple y miente. Hay que hacerlo asumiendo totalmente la responsabilidad, con convicción, ¿no? No por cumplimiento, sino con dedicación y autenticidad. Debemos respetar, por ejemplo, en un primer lugar, en un primer punto, a nuestros hermanos que están a nuestro alrededor, a no interrumpirles su sueño sagrado y, por ejemplo, su reposo con ruidos molestos como los gritos, cantos exagerados, radios, orquestas durante una fiesta, ¿no? Las bocinas de los autos, los pitos, los cohetes, etc. Eso realmente es falta de respeto pues a nuestros semejantes. Debemos comprometernos, para hacer esa reforma de vida, a no fumigar con realmente los pesticidas en nuestros jardines o campos, a no lavar, por ejemplo, con elementos contaminantes y ensuciar nuestros ríos, nuestros lagos, nuestras lagunas con tanto elemento artificial, ¿no? Entonces debemos hacer un cambio. Nos prometemos a no usar lo que son pues los aceites comestibles en lata o sometidos al calor, que es mucho mejor en el frío, y en estado de virgen, no prensados, que son mucho mejor. Entonces ya no se estará con el peligro de las grasas trans, o también, por ejemplo, de las grasas saturadas. Entonces sabemos que la lata, los plásticos procesados realmente son nocivos. El aceite de olivo debe ser en envase de vidrio y obtenido a presión.
y en frío, y no, por ejemplo, de otra forma, ¿no? Y a la vez se adecua a un corchito que es muy bueno. Por ejemplo, debemos entender de que los diferentes televisores, relojes con números luminosos, llaves de luz fluorescentes, que generan rayos ionizantes que pueden bajar su sistema inmunológico. Los plásticos como bolsas, envolturas, cortinas, vestidos, frazadas y juguetes que causan enfermedades. Y muchos no le han dado mucha importancia, pero ahora se ven continentes de plástico, ¿verdad? Llevemos al mercado, por ejemplo, nuestras propias, como antes, unas canastas o en vez de solicitar bolsas plásticas, ¿no? Como lo hacían nuestros antepasados. El plástico es una sustancia mutagénica, es decir, que nos cambia hacia lo negativo, nos cambia. Si ocurriría una guerra nuclear, los hombres se convertirían en mutantes o subhombres, ¿no? Y esto es una realidad. El asbesto, por ejemplo, que antes se utilizaba, ahora se tiene un poco más de cuidado en el Eternit, que era muy conocido, ¿no? Como componentes de filtros de cerveza, de aceites comestibles, esos techos, por ejemplo, digamos, corrugados, aparentes tejas o calaminas que producen tumores. Producen tumores. El aluminio, por ejemplo, que es muy utilizado en la confección de las ollas, que produce cáncer. Y bueno, pues si no hay mucha economía, tenemos que aprender a, digamos, a hacer nuestros alimentos en ollas de aluminio sanas, en algo. Lo que se hace es, por ejemplo, utilizar el limón, el tomate, se licúa y se pasa a la olla unos, digamos, espera 5 minutitos y empezamos a lavar, sale todo el aluminio. Podemos ancochar una vez que esté listo la comida, pasamos a otro envase, ¿no? Que eso sería mucho mejor. Eso está relacionado con problemas neurológicos que debemos tener mucho cuidado. Por ejemplo, los pesticidas, los insecticidas, herbicidas, fungicidas, que causan pues desorientación y alteraciones en la memoria. Da problemas de cánceres y eso hay que tener mucho cuidado. Anemias, epilepsias, etcétera. Eso lo vemos con otros pacientes. Por ejemplo, los antibióticos, algo pequeñito, como por ejemplo la cloromicetina y las medicinas químicas sin prescripción, pues del colega. ¿Qué sucede? Por ejemplo, pueden ocasionar enfermedades más desastrosas. Por ello, aquí cabe el pensamiento del remedio es peor que la enfermedad, ¿no? Bien, el licor, sea cual fuere su nombre, por ejemplo, son tóxicos. Los anestésicos, sulfas, que son cancerígenos, incluyendo al licor. El cigarro o el cigarrillo, que son cancerígenos por el alquitrán tabáquico, ¿no? Los enlatados por contener sustancias químicas para preservar los alimentos. Esto se ve bastante. Y porque están cocinados, cortados, desintegrados, han perdido su calidad de vida necesaria en todo alimento, por ejemplo, crudo, fresco, para preservar nuestra vida por el efecto negativo de la lata o el metal, ¿no? Sobre el alimento. Y el consumir, estos consumidores, por ejemplo, por el volutismo, los desodorantes químicos, que es una moda, que es también tóxico, por frenar la eliminación de venenos expelidos por el cuerpo a través del sudor. Y los perfumes químicos, ¿qué decir? A veces muchos hermanos se quejan, ¿no? De muchos hermanos que, por ejemplo, se fijan en diferentes formas de sus hermanos, pero no se fijan a sí mismos. Por ejemplo, el usar los tintes también contamina nuestro cuero cabelludo. Y esto lo utilizan generalmente más las hermanas, ¿no? Generalmente, entonces, esto es artificial, opuesto a lo natural.
¿verdad? Entonces, debemos tener mucho cuidado, por ejemplo, con los llamados desodorantes químicos, eh, que por ejemplo, por frenar la eliminación de venenos expelidos por el cuerpo a través del sudor, y los perfumes químicos, por ser muy tóxicos, los talcos inertes, que totalmente son muy inadecuados. Y esta es la reforma de vida que podemos ir haciendo pasito a pasito. Sabemos que no se puede hacer de la noche a la mañana, pero ya vamos teniendo una idea de lo que podemos ir cambiando, de lo que podemos ir avanzando. Lesionan bastante los bronquios. Por ejemplo, tenemos las pastas químicas porque contienen plomo y detergentes, entonces sería bueno hacer un cambio, ¿no? ¿Y qué decir de los aerosoles realmente para perfumar y todo ello, ¿no? Destruyen la capa de ozono protectora de los rayos solares ultravioletas, entonces eso tenemos que tener cuidado. Los jabones o detergentes con colorantes, con perfumes químicos como la glicerina o los derivados del petróleo, la cera para los pisos que contienen plomo, y uno de los mejores jabones que por ejemplo ahora se puede obtener es de olivo y de arcilla, que son realmente maravillosos. El azúcar industrial, no necesitamos del azúcar industrial, sea la rubia o la blanca, las jaleas, eh, y las que no son mieles, ¿no? Porque favorecen a los tumores. El azúcar favorece a la formación de tumores. Y si hay una infección, favorece a mayor infección. Y a la descalcificación de los dientes y huesos de la persona, porque le quita el calcio, le quita otros minerales para su metabolismo. Entonces, evitar estos azúcares refinados. Aquí entra el factor de los carbohidratos refinados y no de calidad, ¿no? Pero hay carbohidratos integrales, como por ejemplo son los germinados, las semillas frescas, sanas, que son maravillosos. Por ejemplo, los que utilizan el calicanto es maravilloso en sus construcciones, los adobes también, ¿no? El hecho de hacer un cambio total en la alimentación, como en el caso de las carnes. He visto en los pacientes, por ejemplo, siempre que vamos haciéndole sus terapias, vemos cómo tienen muchas enfermedades digestivas por el consumo de carne, sea de pescado, de pollo, de cerdo. El peligro de la triquina, enfermedad incurable, y por ser pues una carne muy mala para la salud. Asimismo, el pescado salado, por ejemplo, que produce cáncer. Y muchos ni idea tienen de esto. El Ajinomoto, por ejemplo, que es otro elemento carcinógeno. Entonces, las carnes guardadas, refrigeradas o ahumadas son peor carcinógenas. Carnes inyectadas con los estrógenos, el clenbuterol, antibióticos y otras sustancias químicas que desde pequeñito les ponen para que abaraten los costos, ¿no? ¿Y qué decir, por ejemplo, cuando uno entra en los sectores de panaderías donde utilizan las harinas refinadas, las harinas blancas, que han perdido su calidad de vida? Y, por ejemplo, si nosotros comemos una fruta, la partimos y ya se está oxidando, ¿no? Tiene que ser fresca. A los 10 minutos empieza a perder ya sus vitaminas. Los panes hechos de harinas integrales o blancas, guardadas o desvitalizadas, y tratadas, por ejemplo, con pesticidas, no son convenientes, pues. Es necesario hacer un trigo recién molido, un trigo nacional y no del extranjero, pues puede haber sido tratado así como la fruta y otros cereales con rayos ionizantes con el fin de favorecer su conservación y preservado del ataque de insectos, lo cual es muy peligroso para el consumidor o la descendencia del mismo. Los alimentos desvitalizados para alimentar al ganado, por ejemplo, las gallinas, sino, digamos, alimentos de calidad, frescos, naturales, vivos, integrales. Y ahora vemos, por ejemplo, cómo hasta a las vaquitas le dan nicobita, que es pescado, al mismo pescado le dan lo mismo. Se va degenerando, ¿no? El carburo dañino para el consumidor, usado para madurar muchas frutas, ¿no? Es por ello que uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Y qué decir los colorantes, como los que se ponen a la mantequilla, por ejemplo?
esos producen cáncer. También tener, por ejemplo, aires bastante amplios. En el caso de las cocinas de gas debe estar un ambiente bien aireado, ¿no? Por ejemplo, el gas del balón que sale e intoxica son recomendables las cocinas solares o de, digamos, de fluido eléctrico, que son más limpias. El horno de microondas produce cáncer y totalmente debe eliminarse. Entonces, debemos comprometernos a rechazar el complejo y el empleo de universidades de isótopos radioactivos que son opuestos a la vida. Y la instalación en muchos rebaños del mundo de centrales nucleares que tienen semejantes efectos maléficos sobre lo viviente. Podemos ver, por ejemplo, en muchos países que se han instalado esto y van en desmedro de la salud de su población. Comprendemos que es preferible ser activos a ser radioactivos mañana, ¿verdad? Entonces, jamás poner una herida el mertiolate o el mercurio cromo, porque el cuerpo absorbe el mercurio, que es un veneno. Se puede poner aceite de oliva y es genial, es un excelente desinfectante. Los tintes, por ejemplo, para el cabello, contienen plomo. Y si usted duerme, por ejemplo, con eso y hay un paciente o un familiar que tenga un problema asmático, va a tener problemas. Y serios problemas. Por ejemplo, para la madera, digamos, el cedro es mucho mejor en la madre naturaleza. Y también, por ejemplo, con los teléfonos celulares, las laptops que causan alteraciones celulares, ¿no? Tumoraciones, hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando usted vea que van a echar la gasolina o algún otro elemento a su coche, debe alejarse, pues, para evitar la contaminación de usted. Usted debe beber agua mineral, no beba agua sola, ¿no? Con cloro. Debemos tomar esto, si se quiere, hermanos, mineralizada. Puede ser con el limón, puede ser con el magnesio, puede ser con el bicarbonato, la sal de mar, que son realmente geniales, o si no, una simple infusión de alguna plantita que va realmente genial. Bien. Mientras hablábamos, por ejemplo, sobre el agua, eh, comprendo la importancia del Espíritu Divino que mora en la superficie de las aguas, ya que en el Evangelio también lo nombra como los ángeles del agua, los ángeles del sol, los ángeles del aire, los ángeles de la tierra, ¿no? Entonces, son vivientes, hermanos. Y si nosotros estamos en armonía con la naturaleza, podemos aprender y también curar nuestras diferentes alteraciones. El agua, por ejemplo, es un espíritu divino que mora en la superficie de las aguas. Los pueblos antiguos estaban muy familiarizados con el conocimiento del que el agua de la lluvia no es en realidad sino agua de los océanos. Y los ríos del mundo destilado gracias a la acción del calor y de la energía solar, la luz solar es el mayor agente purificador y curativo de lo conocido. Y sus grandes poderes se encuentran también pues en la llamada agua-sol. Es realmente genial. Es decir, por ejemplo, la lluvia que cae mansamente sobre todo lo creado que es en las altas montañas, forma riachuelos, ¿no? Y arroyos que se abren luego paso a través de las rocas en busca del mar. Ese golpeteo viene a ser una oxigenación viva. Entonces, eh, depositan partículas de tierra a lo largo de su recorrido y absorben oxígeno y luz solar de la atmósfera. Los poderes innatos de alimentación y autopurificadores de la lluvia y de las aguas superficiales nos muestran claramente las intenciones y los planes que se ha fijado
la madre naturaleza con respecto a la vida sobre nuestro planeta. Hipócrates lo dijo: todas las cosas existentes se componen de dos elementos. Todas las cosas existentes se componen de dos elementos, diferentes pero complementarios: el fuego, la luz solar y el agua. El poder del fuego, la luz solar, es el que provoca movimientos, energía, y del agua es nutrir o alimentar. Por lo tanto, el agua es un elemento de vital importancia para toda la creación. Y sin ella no habría sobre la tierra sino terrenos baldíos y desiertos, ¿no? Nuestro organismo está compuesto de un elevado porcentaje de agua. Y algunos dicen, por ejemplo, en el estado de gestación es prácticamente agua, ¿no? Entonces ejerce pues un papel fundamental, muy fundamental. Y en las épocas de mayor esplendor, por ejemplo, de los Ptolomeos, Alejandría llegó a contar con más de 4.000 baños públicos, cuando su población no superaba los 250.000 habitantes, ¿no? Entonces los antiguos griegos, ellos conocían también, por ejemplo, perfectamente la presencia del oxígeno en el agua superficial, y los baños llegaron a convertirse entre ellos pues en toda una especialidad de la ciencia médica. Las fuentes y manantiales, las aguas con minerales de la antigua Grecia se vigilaban y se guardaban como un tesoro, ¿no? Con mucho cuidado. Y no podemos acordarnos de los romanos sin, por ejemplo, reproducir en nuestra mente la espléndida cantidad de baños y las gigantescas en los acueductos que hicieron construir para llevar hasta las ciudades el agua sol más pura de la tierra, ¿no? Hipócrates, médico más importante de aquella época, edad de oro en la que los seres humanos alcanzaron el máximo grado de perfección física y la capacidad mental posible, afirma pues repetidas veces que la luz solar contenida por el agua, la luz solar contenida en el agua constituía la base de una buena salud para los seres humanos. La hidroterapia, palabra de origen griego, y que significa terapia o curación a base del agua, constituía en la antigua Grecia y en otras grandes civilizaciones, por ejemplo, de la edad de oro de la humanidad, la clave de toda forma de curación. Pero aquella fue la era de la verdad, de la belleza, del amor, ¿no? A la naturaleza, la era en la que los grandes filósofos y médicos curaban a los enfermos recurriendo para ello únicamente al aire fresco, el aguasol, el ejercicio y la dieta, que es realmente maravilloso, ¿no? Los grandes filósofos médicos curaban con la naturaleza, con el aire, con el agua, el ejercicio, la dieta, el reposo, los masajes quirúrgicos. Por ejemplo, los masajes, y solo los casos estrictamente necesarios, es pues en las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Ya la historia nos narra, por ejemplo, en el caso de Charmis, un médico que vivía pues en lo que es ahora Marsella, en la antigua Galia, aplicaba pues un único tratamiento para toda clase de enfermedades y dolencias: los baños de agua fría. Sin embargo, era retribuido lógicamente en aquella época y se consideraba pues fabulosas, solo por limitarse a diagnosticar la dolencia de que se trataba, aunque luego el remedio fuese siempre el mismo, ¿no? Los baños fríos. Los baños turcos, por ejemplo, es genial, los baños calientes de vapor de los rusos, que se revuelcan en la nieve después de tomarlos. Y las típicas saunas y baños de vapor que se practican en todos los países escandinavos, y que de ellos han saltado a prácticamente todo el mundo.
son en muchos casos tan antiguos como la propia historia. Definitivamente que sí. En la América precolombina, los indios, por ejemplo, en realidad no son indios, sino los nativos de este lugar o de otros, recorrían grandes distancias para llegar a las fuentes termales, ¿no? Y fuentes curativas. Ese libro, por ejemplo, ustedes pueden buscarlo, el Die Waterkure, publicado en 1952 y por 6 especialistas en medicina. El Dr. Shaw cuenta cómo intentó administrar, por ejemplo, a los indios en un campamento cercano, enfermos de viruela, diversos polvos y otros tratamientos propuestos en sus libros de medicina, y cómo un determinado número de ellos fallecieron. Sin embargo, algunos de estos nativos enfermos no vacilaron en tirarse de cabeza en una corriente cercana del agua muy fría. En algunos casos, cuando tenían, por ejemplo, más fiebre, ante el asombro de los médicos, desaparecieron las manchas rojas de la piel y todos los nativos del lugar que se habían, digamos, aplicado el agua fría, se recuperaron totalmente y se pusieron fuertes. Y esto, por ejemplo, Hoffmann, el famoso médico alemán, ya nos decía, nos enseñaba que, por ejemplo, si hay en el mundo a lo que pudiéramos llamar panacea, ¿no? Me recuerdo a Heráclito, lo que le llaman el padre solar de la medicina, ¿no? Tenía 2 hijas, Higia y Panacea. Hija representa el alimento, el- la limpieza, y Panacea el alimento crudo, sano y natural, ¿no? El agua pura y limpia. El agua es el mayor purificador de los innumerables conductos y canales de que está compuesto la compleja maquinaria del organismo humano. Sirve para diluir, para disolver los residuos sólidos del aparato digestivo y actúa, pues, por lo general como depurador para expulsar del cuerpo las partículas residuales enfermas o, por ejemplo, deleterias, ¿no? El agua es también el vehículo para transportar los principios nutritivos a todos, a cada una de las partes del organismo. Recuerdo, por ejemplo, que el doctor John Balbirnik, cirujano hidropático británico del siglo pasado, utilizaba el agua templada, la más pura de la región escocesa de los Highlands, en unos tratamientos que se parecían ligeramente a los de Hipócrates. Ellos escriben, por ejemplo, al menos 8 libros en los que se aborda el tema de las enfermedades agudas y crónicas. Descubrió, pues, que al igual que otras muchas enfermedades, por ejemplo la tisis o la tuberculosis, estaba provocada por la falta de oxígeno en la masa de la sangre y podía alinearse recurriendo al uso del agua rica en oxígeno y de aire limpio y fresco, ¿no? Esto me recuerda, por ejemplo, a las sesiones de biomagnetismo que se le aplica a los pacientes, de lo que habían perdido los electrones sus células, porque la carga es negativa al exteriormente, interior es positiva. Cuando se impactan los campos magnéticos de los imanes, a los 10 minutos ha recobrado todos los electrones las células y se mueven asombrosamente con un dinamismo, con una vitalidad asombrosa. Alemania, por ejemplo, es un país que reconoce desde hace mucho tiempo las propiedades curativas del agua. Están realmente avanzados. A finales del siglo pasado, 3 médicos alemanes llevaron a Estados Unidos lo que se conoce como la curación a base del agua. Por ejemplo, Sebastián Kuhney, genio de la hidroterapia. El método curativo ideado por estos personajes para proporcionar a los pobres, a los desposeídos, una forma de aliviar y curar sus enfermedades sin costo alguno. Este método curativo gira en torno al uso del agua, tanto caliente como fría, o en forma de baños, ¿no? Irrigaciones, sprays, etcétera, ¿no?
Sebastián Kuhne demuestra la eficacia del descubrimiento curando a personas aquejadas prácticamente, ojo, prácticamente, de toda dolencia y enfermedades conocidas. Descubre pues que la aplicación del agua caliente y fría sobre una herida permiten a la naturaleza enmendar el daño causado en la mitad del tiempo normalmente requerido. Caminar descalzos, por ejemplo, sobre la hierba cubierta del rocío, sirve para abrir los grandes poros de los pies y permitiendo así la expulsión de los elementos nocivos del cuerpo, que las ricas emanaciones de la tierra proporcionan nuestro vigor y fortaleza de nuestras células. Entonces, que beber agua pura a la temperatura ambiente era el mayor agente curativo de la naturaleza, pues lubricaba las células del cuerpo humano, que el calor húmedo aliviaba los dolores abdominales, que la introducción de las grandes cantidades de agua tibia en el aparato digestivo servía para limpiarlo y tonificarlo. Eso es genial. Y así le devuelve pues el vigor a un colon indolente o inactivo, hace trabajar. Que los baños de agua tibia, por ejemplo, relajaban las tensiones y aliviaban los dolores musculares, y que en los casos de quemaduras no hay nada como el agua fría, que son realmente geniales. Recuerdo también del doctor Joseph Price, que sugiere pues que existe la clara correlación entre la introducción y la extensión del uso del cloro en el agua potable y el origen y el aumento de incidencia de las enfermedades cardiovasculares. Había que pensar esto, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? Tanto el cloro, por ejemplo, como el flúor, dificultan la acción de los organismos que nos proporcionan la salud. Las enzimas, que son los que aceleran un proceso digestivo, ¿no?, que deben encontrarse presentes para que podamos digerir correctamente los alimentos. El doctor Ludwig Gross, investigador, por ejemplo, especializado en casos de cáncer, ya describe como el flúor como un veneno insidioso. Un veneno así. Y extremadamente tóxico y de efectos acumulativos. Y por ejemplo, en sus ediciones de sus experiencias, lo describía pues como un veneno extremadamente violento para todos los tejidos vivos. Sin embargo, fue ignorado y la auténtica causa, digamos, de las caries y de la pérdida de dientes y muelas, nuestros llamados científicos pretenden convencernos de que esa sustancia constituye el mejor medio, ¿no? Y no es así. Y más rápido de resolver todos los problemas dentales, y no es así. Definitivamente que no lo es. Cuando sus experimentos no están realmente encaminados a averiguar si la fluoridificación, el flúor del agua potable, una práctica universalmente extendida, es beneficiosa o dañina para el bienestar de las personas, globalmente considerarlo, ¿no? Lo único que se pretende con ello es corroborar o reafirmarse en sus ideas del doctor Friedrich Werner, miembro de American College of Radiology, catedrático de la Universidad de Washington, afirma, pues, imagínense, que aunque es verdad que existen determinados lugares de la Tierra en los que abunda el flúor y los problemas dentales, son menores hoy. También otros los que ocurre exactamente al revés, pero nadie nos sabía de estos últimos, ¿no?, sino solo de los primeros. ¿Cuántos gobiernos de muchos países que se preocupan por la salud de sus habitantes deberían proporcionarles ante todo un agua potable lo más pura y limpia posible? Los franceses, por ejemplo, que consideran la calidad de agua mucho más importante que nosotros. Los norteamericanos no le suelen poner cloro. Su gobierno anuncia y hace publicidad. Imagínense, hace publicidad de los balnearios y aguas curativas y termales del país.
En conjunto, los franceses tienen mejores dentaduras. Y si comparamos nuestro tráfico con el de París, en donde pues va el doble de rápido, mientras que los accidentes representan solo una pequeña tracción de la realidad de esos lugares. Bueno, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Pues también están entrometidos en el conflicto de las naciones y esto pues es una ignorancia tremenda en ellos, ¿verdad? Llegamos a la conclusión de que poseemos también unos cerebros más ágiles, despiertos y unos mejores reflejos. El llamado baño de asiento, por ejemplo, vespertino, es decir, permanecer en una especie de bañera que contenga agua templada suficiente como para cubrir la parte inferior del cuerpo, hasta el abdomen, resulta enormemente beneficioso para la salud. Tremendamente. Pues constituye a alejarse de la sangre del cerebro, haciéndonos olvidar las tensiones y el estrés de cada día, abriéndonos el apetito, ¿no? Si permanecemos echados boca arriba en la bañera, de manera que solo sobresalga pues el agua en la cabeza, conseguimos relajarnos y recuperar energía. La duración de un baño así no debería superar, sin embargo, los llamados 5 minutos. ¿Cuántas veces vemos a pacientes en nuestra propia experiencia, por ejemplo, de una niña que fue a vivir y trabaja en una granja situada a unos kilómetros pues de la casa de algunos otros familiares que nos cuentan, intentando de ese modo ganar dinero pues que necesitaba para ganarse su pasaje, para movilizarse? Y durante 4 años forma parte de una maravillosa comunidad compuesta pues por mujeres. Fueron así como una familia, y en dicha comunidad el baño del sábado por la noche llegó a convertirse en una especie de ritual. Ahí su salud. En primavera, verano, otoño, invierno, hiciese calor o frío, todos dejan cualquier cosa que están haciendo y no se desplazan a la caída del sol para hacer juntos pues lo que es nuestras abluciones. Se utiliza para ello un edificio de forma cuadrada situada cerca de la vivienda, que tiene un suelo de rocas y estaba pues sin pintar. Y aquel ritual, el baño sabatino tan saludable y vigorizante, contribuye tremendamente al estado inquebrantable de salud de la que se distribuye, a esa capacidad de trabajar incansablemente de sol a sol. Primero se calienta pues el interior del edificio quemando madera durante todo el día del sábado, hasta que las paredes se pongan casi de color rojo y la atmósfera llegaba a ser pues casi asfixiante, ¿no? La mayoría de todas cepillaba el cuerpo de las demás en un cepillo de raíces duras. Eso es muy bueno, eso me recuerda por ejemplo a la mejor piel y también la raza de los caballitos, es aquellos que son cepillados a conciencia. Se utiliza, por ejemplo, un cubo, se va arrojando agua sobre el suelo y las paredes recalentadas hasta formar grandes nubes de vapor que llegan prácticamente hasta el techo y casi impide pues vernos unos a otros. El exceso de calor, la humedad provocada por el vapor, por ejemplo, sirven para abrir los poros de nuestra piel, a través de los cuales se expulsan las sustancias tóxicas que hemos ido acumulando a lo largo de, digamos, de la semana, y que mezcladas con el sudor resbalan libremente a lo largo de nuestros brazos y piernas, ¿no? Luego se puede experimentar una sensación realmente maravillosa, una sensación que a pesar del tiempo transcurrido desde entonces no se ha olvidado todavía. Nos ponemos de pie y sentimos como la fuerza y el vigor se van acumulando en nuestros cuerpos, eliminando cualquier posible sensación de debilidad y al mismo tiempo de tristeza o desánimo, pues los efectos del baño sabatino no eran solo físicos, sino también psicológicos.
unos fuertes golpes, digamos, con una vara larga de sauce, sirven pues para avivar la circulación, ¿no? Y luego un cubo de agua helada sobre los cuerpos sirven para cerrar los poros de aquel calor tan tremendo. Cuerpos que servían para el máximo, el shock era terrible, ¿no? Pero es una diversión que es saludable, bastante, bastante. Todos nos sometemos dócilmente a aquel tratamiento, pues sabemos que constituye nuestra forma de protección contra los llamados resfriados, ¿no? Los gripes y los trastornos y molestias del pecho. La ceremonia del baño de agua, que es genial, dura aproximadamente 1 hora. La hidroterapia es uno de los mejores métodos naturales conocidos como para la recuperación de los irradiadores del calor y vigor del propio cuerpo. Este método curativo natural contribuye pues a acelerar la velocidad de la circulación, a eliminar la congestión, a transportar sangre extra al cerebro, incrementando su suministro de oxígeno y su nutrición. Utilizando las sencillas compresas húmedas y fomentos, realmente baños alternativamente calientes y fríos, aplicaciones de agua, se pueden eliminar de hecho numerosos dolores y enfermedades muy extendidas. Las aplicaciones del agua ayudan a revivir y vigorizar una circulación indolente o aletargada. Vemos en los pacientes que atendemos, por ejemplo, que un baño caliente, lo más caliente que se pueda soportar, de menos a más lógicamente, porque el cuerpo se va adaptando, alivia los dolores de cabeza, especialmente las jaquecas. Este efecto beneficioso se obtiene pues alejando la sangre del cerebro excesivamente activo y sobrecargado. Derivamos. El calor relaja el cuerpo, apacigua los nervios, alivia cualquier trastorno del aparato digestivo y nos ayuda pues a conciliar bien el sueño. Un baño caliente de pies mejora la circulación en los mismos, en los casos de los pacientes de asma, por ejemplo. Un baño caliente está revitalizando los órganos internos y ayuda siempre a relajarse y alivia cualquier inflamación de los pies. Dejar los pies, por ejemplo, adoloridos y hinchados a veces en el agua caliente durante unos 4 minutitos realmente ayuda a poner en contracción los vasos sanguíneos y se relaja. Tras esa inmersión en el agua caliente, más o menos de 4 minutos, sacamos los pies y déjenlos durante 1 minuto en agua fría. Este contraste hace que haya una vasodilatación, una vasoconstricción y nos ayude en el mejoramiento de nuestra salud. Lógico, hermanos, es bastante amplio hablar de todos estos temas, incluso hablar de la historia, porque cuando conocemos la historia podemos comprender y mejor y aplicarlo en nuestra salud, aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Entonces, las ciencias médicas integrativas va uniendo tantas fortalezas en el agua, en el sol, en el magnetismo, en el pensamiento, que es realmente maravilloso, para el tratamiento también, no solamente de la parte biológica, sino también de la parte física. Entonces siempre debemos esto pensarlo y meditarlo. Por ejemplo, cuando hablamos que un pensamiento positivo siempre tranquiliza, nos da paz, nos da bienestar, nos mejora la salud, nos ayuda a vivir más felices. Al pensamiento lo produce, lo llamamos positivo, yo le llamo respuesta biológica positiva, ¿no? Para que el organismo funcione correctamente, debe existir un equilibrio dentro del sistema nervioso vegetativo entre el simpático y el parasimpático. Por ejemplo, el simpático abre la adrenalina y el parasimpático el grifo de la saliva. Un equilibrio. El hombre de nuestro tiempo, veo esto en los pacientes cada día que atendemos,
por el tipo de vida que llevan, trabajo, falta de él, preocupaciones, estrés, etc., rompe ese equilibrio, produce un predominio simpático con respuesta biológica positiva, se restablece ese equilibrio gracias a la activación del parasimpático. En una persona, por ejemplo, en un paciente que vamos educando su comportamiento, su respuesta biológica negativa para pasarla a la positiva, y logran con la respuesta biológica positiva, podemos ver una serie de signos de predominio vagal muscarínico en su persona. Signos bastante visibles. Por ejemplo, estos pacientes tienen la boca húmeda, la saliva fluida, líquida, producida por las glándulas salivales bajo los estímulos del vago. Una parte del parasimpático produce pues una sensación agradable en la boca. La miosis es algo que me llama la atención, que es maravilloso. La pupila está contraída a su tamaño adecuado a la luz de ambiente. La miosis es un signo de predominio vagal, generoso, muscarínico, relajado, positivo. Mejora la capacidad de acomodación y la agudeza visual. Estos impulsos vagales, por ejemplo, son transmitidos por las fibras parasimpáticas, que circulan por el nervio motor ocular común, y el efecto opuesto es de dilatación pupilar, ¿no? Lo contrario a esto, se produce por estímulos simpáticos. Se ve una piel, por ejemplo, sonrosada y seca gracias a la discreta dilatación de los vasos de la piel originada por el parasimpático. Hay una bradicardia discreta o monocardia, normocardia. El corazón mantiene pues un ritmo más fisiológico, con menos esfuerzo, cumple con las funciones gracias al efecto vagal del tipo muscarínico, que mejora pues su metabolismo y la utilización del oxígeno y demás elementos energéticos según las necesidades del momento. Esto podemos hablar realmente más extenso, las bondades que hemos visto en los pacientes con el pensamiento positivo, reeducar su cerebro, darle mejores ideas, mejores pensamientos. Gracias por compartir. Nos vemos en nuestro siguiente programa a través de nuestros perfiles y Alfa y Omega C de Huancayo. Paz profunda, el amor de nuestro divino Creador en vuestros hogares. Buenas noches.